Hoy os traigo el vídeo más importante de mi canal, el vídeo más personal de todos que he hecho hasta ahora y no tiene nada que ver con los típicos vídeos que he estado grabando hasta ahora. Os confieso que estoy un poco nervioso. ¿Vale? Estoy un poco nervioso y he encontrado el valor suficiente como para hacer este vídeo, contar mi historia, contar mi experiencia y quiero compartirla contigo porque sé que tú también has pasado por lo mismo o puedes estar pasando por lo mismo y te puedo ayudar. Hoy quiero contarte cosas que no he contado nunca, quiero contarte cosas de las que nunca he hablado y quiero contarte la experiencia más increíble que me ha pasado en mi vida. Pero primero quiero empezar con una pregunta y es, ¿te has preguntado alguna vez si Dios existe? Da igual que seas creyente, que no seas creyente, que seas ateo, que seas cristiano, todos, absolutamente todos, en algún momento de nuestras vidas hemos pensado Dios existe o Dios no existe. Hoy voy a hablarte de mi experiencia con Dios. En este vídeo no voy a hablarte de religión, no voy a hablarte de cristianismo, no voy a hablarte de un Dios que ha sido sacado de una Biblia y de una historia. Hoy voy a hablarte del verdadero significado de lo que es Dios para mí. Y si te quedas hasta el final de este vídeo, te prometo que después de todo lo que tengo que contarte, vas a salir de este vídeo con un pensamiento muy diferente. Porque encontrar a Dios o conocer a Dios es una experiencia que se vive, que se siente. No es algo que puedas contar a cualquiera y sobre todo es algo que viene de aquí dentro. Antes de contarte mi experiencia con Dios, tengo que contarte quién soy, o por lo menos quién era. Y es que mucha gente me conoce como Brian S. López, como el entrenador personal que lleva más de 10 años ayudando a la gente a cambiar sus vidas y a transformar sus físicos a través del ejercicio físico. Soy experto en nutrición, soy experto en entrenamiento físico y he ayudado a miles y miles de personas a encontrarse a sí mismas, a hacer un cambio físico. También hay mucha gente que me conoce como Brian el emprendedor. También he montado más de 6 negocios, tanto físicos como online. He vivido algunas experiencias como estar en la tele. Hoy vengo a contarte que durante muchos años ese Brian, a pesar de tener éxito, a pesar de haberse movido, de haber aprendido, de haber experimentado, ha mantenido una sensación de tristeza muy profunda aquí. Se ha sentido muy triste, ha sentido mucho miedo, ha sentido mucha frustración, ha sentido mucha incertidumbre y en algún momento lo normalizó hasta hacerlo parte de su vida. Y durante muchos años he vivido con esa carga aquí en el corazón, una oscuridad, una sensación de infelicidad, una sensación de no sentirme feliz por lo que hacía, por lo que lograba. Si echáis un vistazo a este canal, veréis que soy una persona que ha viajado, soy una persona que ha competido, que ha ganado competiciones y aunque he tenido mucho éxito en muchas cosas de las que he hecho, cuando conseguía lo que me proponía, siempre me sentía vacío, venía una oscuridad, venía una tristeza, venía una sensación muy mala, muy amarga, de mucha tristeza, miedo también, sentía mucho miedo y como digo, durante años esas sensaciones estaban en mí, con lo cual pude reconocerlas hasta el punto de identificarlas y de saber qué es el miedo, qué es el fracaso, qué es la ansiedad, qué es la tristeza, qué es la incertidumbre, porque convivía con ellas todos los días de mi vida. Y durante mucho tiempo pensaba que toda esa sensación, toda esa tristeza, toda esa frustración, todo ese miedo se iba a ir si ganaba mucho dinero, si conseguía hacerme famoso, si conseguía darle la vida de mis sueños a mis padres, si conseguía vivir la vida de mis sueños y me mantenía en un inconstante querer y no conseguir nada. Aún aplicando muchísima disciplina como se requiere para una competición, muchísimo trabajo como para emprender 6 veces un negocio desde cero y completamente obsesionado con ganar dinero porque pensaba que era la única manera que tenía de poder salvarme. Pero por más que trabajé durante años, por más de que trabajé muy duro, por más de que sacrifiqué cosas con el fin de poder obtener lo que yo buscaba, lo que yo quería, que era poder cambiar mi vida, pero sobre todo poder apagar toda esa tristeza, todo ese dolor, toda esa ansiedad y toda esa frustración que llevaba en mi corazón. Y como digo, por más que seguía trabajando, seguía invirtiendo disciplina, nada, absolutamente nada funcionaba. Ganaba competiciones, ganaba dinero, pero nada conseguía llenar ese vacío y esa tristeza que sentía en mi corazón. Y no solo no funcionaba, sino que además cada año que pasaba y complicaba más el juego porque quería hacer más cosas pensando que eso me iba a acercar mucho más rápido a lo que yo quería, lo único que sentía era que cada vez estaba más y más lejos de aquello que deseaba. ¿Has sentido alguna vez esa sensación? ¿Has sentido alguna vez esa emoción, ese miedo que sientes cuando quieres hacer algo, como por ejemplo ponerte delante de la cámara y te empiezan a sudar las manos,
te empieza a faltar la saliva, empiezas a ponerte nervioso o has querido emprender un negocio y empezabas a sentir ansiedad porque no sabías cómo empezar, crear una web, crear la marca o empezar un cambio físico en el que entrabas en el gimnasio y no sabías muy bien cómo hacer las cosas y te generaba ansiedad y esto y lo otro. Porque si es así, te recomiendo que veas este vídeo hasta el final. Te voy a contar absolutamente todo, cómo pasó todo, cómo fue mi experiencia con Dios. Fue un momento muy caótico, muy triste, de mucha soledad, de muchísima tristeza. Todo lo que parecía que se hundía, todo lo que parecía que se acababa por completo en mi vida, de repente dio un cambio y eso hizo que todo lo que te vengo diciendo de sensaciones y emociones que sentía aquí en el corazón desaparecieran por completo. Dejé de sentirlas. Empecé a respirar, empecé a sentir paz, empecé a sentir felicidad, empecé a ver cosas maravillosas en la vida, empecé a sentir algo que nunca había sentido y a levantarme por las mañanas con ilusión, con amor y con pasión. Así que bueno, vamos a empezar por el momento crítico, el momento que lo cambió absolutamente todo. Y es que después de pasarme más de 10 años emprendiendo, montando negocios, viajando, buscando información, buscando negocios nuevos, fallando y demás, en 2022 pasó algo que no había pasado hasta ahora y es que después de un momento muy malo, tanto en mi vida como en la vida de mi hermano mellizo, acabamos en Andorra. Yo llevaba más de un año viviendo en Andorra, ya había visto diferentes modelos de negocios como el e-commerce, como el trading, como el OnlyFans Management, como el dropshipping, pero cuando mi hermano vino a Andorra pasó algo que yo no me esperaba y es que un amigo muy cercano a mí nos invitó a un podcast donde uno de los referentes número 1 de España del OnlyFans Management hacía un podcast con mi amigo y le explicaba su modelo de negocio, le explicaba el dinero que ganaba, de lo que mi hermano se enamoró de la idea de negocio y no se lo pensó 2 veces porque de los dos eres la parte impulsiva y invirtió más de 7.000 euros en un curso, en una mentoría completamente privada donde le iban a enseñar absolutamente todo, toda la estructura, funciona realmente un negocio. Y yo, que soy la parte más racional, la parte más lógica de los dos, siempre he tenido mucha facilidad para aprender a crear estructuras, a interiorizarlas y en un momento dado sentía que mi hermano se veía súper desbordado y sentí un miedo aquí dentro, sentí una sensación súper fuerte, una sensación muy fuerte en el corazón, aquí en el pecho, que me dijo: no puedes dejar que tu hermano pierda ese dinero, y menos estando tú ahí a su lado. Entonces le dije que iba a empezar con él, que íbamos a aprender a montarlo todo absolutamente desde cero, y este era el vehículo que elegíamos, tanto yo para dejar los entrenamientos personales y asesorías online, como mi hermano para dejar el mundo del tatuaje. En los primeros 3 meses conseguimos pasar de 0 a más de 5.000 dólares de facturación bruta con solo 3 modelos. Haciendo un trabajo impecable de muchas horas, de mucho sacrificio, conseguimos ver los primeros frutos, las primeras recompensas de todo ese esfuerzo, de todo ese sacrificio, y empezamos a entender cómo funcionaba todo este modelo de negocio. Con el tiempo empezaron a pasar cosas increíbles, como que nos asociábamos a un amigo mío que también estaba muy metido en el mundo de OnlyFans, y en menos de 6-8 meses pasamos de 0 a facturar más de 60.000 dólares brutos. Eran cantidades de dinero desorbitadas, pero eran cantidades de dinero con las que yo siempre he soñado, siempre me he visto ganando mucho dinero, y cuando todo eso pasaba por mis manos, porque yo controlaba la dirección, la facturación, controlaba, pues prácticamente me encargaba de toda la dirección de la agencia, todo estaba bajo mi responsabilidad, y cuando todo eso se daba y todo eso estaba pasando y demás, empecé a sentir cosas, empecé a sentir muchas cosas, y más allá de sentir mucha felicidad como yo me esperaba, sentir mucha alegría, sentirme agradecido, sentirme como que wow, soy el puto amo, como que ya está, lo tenemos y demás, más que sentir todo eso, ¿te puedes imaginar lo que sentía? Miedo, muchísimo miedo. El miedo me consumió, fue increíble, me paralizaba todo el día, estaba enrabietado, estaba con mucha ansiedad, no podía controlar muchas cosas, pero en ese momento en mi cabeza solo había una cosa, y es que todo tenía que salir bien, todo dependía de mí, que mi hermano dependía de mí, que la agencia dependía de mí, que la gente que trabajaba conmigo dependía de mí, y sentía mucha presión. Dentro de todo ese miedo, toda esa ansiedad, toda esa vorágine de sentimientos negativos que me cogían aquí en el pecho y se me quitaba el hambre y no sé cómo describirlo, porque sentía muchas cosas al mismo tiempo. Entonces me pregunté, ¿por qué no puedo sentir felicidad? Se supone que
es un momento para estar feliz. Estoy emprendiendo con mi hermano, nos va bien, tenemos buenas relaciones, tenemos buenos contactos, nos están saliendo oportunidades para salir del país, como irnos a Dubái y demás, y no lo entendía. Y de repente, sin quererlo, todo, absolutamente todo, se empezó a derrumbar. La gente se empezó a ir, me enfadé con mi hermano, se separó de mi lado, las asociaciones que habíamos hecho se rompieron, las posibilidades y los sueños que teníamos también de salir de España también se cancelaron, y yo solo podía ver cómo todo lo que había estado construyendo con tanto esfuerzo, con tanta dedicación, con tanto sacrificio, se iba cayendo una a una como un puzzle de dominó, y me iba quedando cada vez más solo, sin nada y sin absolutamente nada. Tengo que decir que vengo de varios intentos, de varios negocios que al final no he conseguido despegar y que han fracasado, por lo cual siento que cuando empecé a ver que todo empezaba a ir bien y que podíamos alcanzar grandes cifras, grandes cosas, ese miedo entró dentro de mí, se convirtió en pánico, y yo mismo, poco a poco, sin darme cuenta, con mis pensamientos, con mis acciones, empecé a derrumbar una a una todas y cada una de las cosas que había construido con tanto esfuerzo. Empecé a autosabotearme a mí mismo y empecé a tirarlo absolutamente todo por la borda. Y lo peor de todo es que no lo podía controlar. No podía controlar ese miedo, no podía controlar la parálisis, no podía controlar muchas cosas que estaban pasando en mi vida. Ese miedo al fracaso, ese miedo y esa ansiedad a no conseguirlo, todo eso se acabó apoderando de mí hasta convertirse uno conmigo, y mientras todo el mundo a mi alrededor podían ver a una persona prácticamente normal, sonriendo como una persona normal, yo por dentro estaba destruido, sentía mucha ansiedad, sentía una fuerte tristeza aquí dentro, que en algún momento sentía como una depresión, y en mi cabeza empezaban a pasar también muchos pensamientos depresivos, como que todo estaba mal, y empecé como a entrar en ese bucle. También tengo que decir que siempre he sido una persona muy deportista, que no he fallado con mis entrenamientos, que también me cuido de la alimentación, y en ese momento estaba practicando algo que son los baños de agua fría, y de alguna manera eso me salvó y equilibró un poco mi vida. Recuerdo esos meses como mucha oscuridad, no entendía absolutamente nada, me preguntaba constantemente por qué estaba pasando todo eso, qué tipo de broma era esa, porque no tenía nada que ver con el sacrificio, no tenía nada que ver con el trabajo duro, no tenía nada que ver con la disciplina, no tenía nada que ver con todo eso que hasta ahora me habían contado que yo necesitaba para poder tener éxito, y apliqué de todo, a más no poder, de manera súper masiva, hasta llegar a un punto de agotamiento físico, mental, porque iba por todas, con todo, pero colapsé. Y en ese momento, donde nada, absolutamente nada, parecía tener sentido, Dios me habló. Sí, Dios me habló. Y necesitaba contarte todo lo que había pasado antes para hacerte entender que después de tanta oscuridad, después de tanta tristeza, siempre hay un ápice de luz que entra en tu vida, y es Dios ofreciéndote la oportunidad de salir de ese bucle, de toda esa mierda. Y a pesar de que no creía en nada, no creía en Dios, no creía en los milagros, no creía en todo eso que me intentaban contar de la religión, del cristianismo y demás, a pesar de que no creía en nada de eso, sentí algo dentro de mí que no pude ignorar. Y después de eso dejé de preguntarme el por qué y empecé a preguntarme para qué. En vez de pensar ¿y si hubiese hecho esto? ¿Y si? O tenía que haber hecho, y esas cosas, lo que empecé a preguntarme fue ¿qué he aprendido de todo esto? Y como te digo, en ese momento sabía que no era falta de disciplina, no era falta de ideas, no era falta de herramientas, no era falta de trabajo, no faltaba nada. Había metido absolutamente todo en todas las variables posibles para que el éxito fuese inevitable. Y como eso no podía ser, entonces, ¿qué era? En ese momento apareció un vídeo en mi vida como el que estás viendo ahora, y lo cambió absolutamente todo. Era un vídeo de metafísica donde hablaban de un autor llamado Neville Goddard sobre la espiritualidad, sobre la metafísica y sobre cosas que no tenían nada que ver con la religión. Entonces sentí ese impulso de, aún sin saber por qué había aparecido ese vídeo en mi móvil, en mi canal de YouTube,
un chico fitness de repente le aparece un vídeo de metafísica y de espiritualidad, pero sentí esa sensación, ese impulso, como tú has podido sentir cuando has llegado a este vídeo, de querer ver el vídeo, no sabes por qué, pero te has conectado de algo del vídeo, pinché el vídeo, empecé a ver el vídeo y no sé si conoces esa sensación de no poder parar de ver algo. Y que cuando estás escuchando a esa persona, algo en ti, una vocecita, se está reafirmando y está diciendo, wow, esto suena muy real. Esto no sé por qué, pero está moviendo algo aquí dentro que hasta ahora no se estaba moviendo. Después de ver ese vídeo me empecé a interesar por la metafísica, me empecé a interesar por lo que decía Neville Goddard, de que hablaba de la conciencia, hablaba de Dios, hablaba de muchas cosas que, como digo, empezaron a tener mucho sentido en mi vida. Si te soy sincero, cuando terminé de ver este vídeo pensé, ¿por qué ha aparecido este vídeo en mi vida? Y lo mejor de todo es que lo siento como un salvavidas. Y durante mucho tiempo he escuchado a mucha gente decir lo típico de que no existen las casualidades, de que todo pasa por algo y... Sí, cabrón. Todo pasa por algo. Porque Dios existe. Y el problema es que mucha gente se piensa que Dios es una figura que va a bajar el cielo con barba, con una túnica, se va a plantar delante de ti porque va a abrir el cielo y va a llegar a ti diciéndote, hey, ¿qué pasa, bro? Pienso que todo el mundo espera como esa señal o ese algo de una persona humana o aunque sea un ente que te toque, que te hable y demás, o que se te aparezca en un sueño y demás. Entiendo perfectamente todo eso, pero muy lejos de la realidad, Dios existe porque está en todas partes. Ese vídeo para mí lo fue todo. Fue el mensaje claro, era lo único que necesitaba en mi vida para rascar y empezar a ver que todo lo que había aprendido, todo lo que conocía, todo lo que estaba pensando y cómo me sentía sobre todo, venía influenciado por mí mismo, que yo lo estaba provocando. Que aunque yo quisiese o estuviese pensando en tener mucho éxito, en estar muy feliz con mi hermano, en tenerlo absolutamente todo y demás, más allá de todo eso, lo único que yo estaba proyectando era miedo, ansiedad, frustración, tristeza, y eso se me estaba devolviendo. Pero no puedes entender eso, no puedes darte cuenta de eso si no crees. Si no crees en que hay una figura omnipotente llamada Dios, llamada universo, llamada cosmos, que está por encima de todo y que no está moviendo las cosas al azar, que hay un propósito y que hay un plan. Por eso digo que para mí es indudable, es innegable de que Dios exista. Lo he podido experimentar en mis propias carnes y, como digo, lo he podido experimentar. Y experimentar es sentir, porque, como digo, Dios no es una figura, un ente que aparece de repente, sino algo que se siente. Y el problema es que estamos con tanto ruido externo, con nuestros problemas, con nuestras familias, con nuestras parejas, con el colegio, con nuestros objetivos, con nuestras depresiones, con tantas cosas en la cabeza que olvidamos sentir. Y como digo, este vídeo se puede sentir, el mensaje te puede llegar o no te puede llegar, te lo puedes creer o no te lo puedes creer, pero si está moviendo algo en ti, en tu interior, es porque hay algo, hay una verdad. Puede ser que lo sientas con más fuerza o con menos fuerza, pero lo que está claro es que Dios habla a través de nuestros corazones. Eso fue lo que más claro me quedó. Y la única manera que tenía Dios de hablar conmigo era quedándome quieto, quedándome en pausa y quedándome tranquilo. Porque después de que conocí a Dios, de que me encontré con esta verdad, después de que sentí todo eso dentro de mí, muchas de las cosas que habían pasado en mi vida empezaron a cobrar sentido. Entendí que era obvio que la agencia que estaba construyendo con mi hermano, que habíamos facturado más de $60.000 mensuales, acabase destruida, acabase completamente en el fracaso absoluto, porque sentía mucha tristeza, operaba desde el miedo constante, operaba con un montón de pensamientos negativos, operaba con mucha tristeza en el corazón y las cosas así no salen. Puedes creerme o no, pero después de muchos años de trabajo, muchos años intentando emprender, montar negocios y demás, esto es solo mi experiencia de cómo
encontrar esta verdad ha cambiado por completo mi vida, ha cambiado por completo esa sensación que venía sintiendo durante mucho tiempo en mi corazón. No desapareció de la noche a la mañana, fue algo que fue disminuyendo, como cuando tienes un vaso lleno de agua y lo vas vaciando poquito a poquito, pues fue un poco esa sensación. No fue algo que de lunes a martes ya no sentía, sino que durante el tiempo iba sintiendo como una liberación aquí en el pecho que me permitía estar más tranquilo, más en paz y demás, y como todo, cuando algo te gusta, cuando sientes que es bueno para ti, quieres más y más y más y más de eso. Entonces, lo único que hice fue aplicar mucha más conciencia, aplicar mucho más tiempo, pasar menos tiempo distraído, que si trabajando, que si peleando con mi pareja, que si peleando con mi familia y demás, y empecé a invertir todo ese tiempo y toda esa energía en poder observar qué es lo que estaba sintiendo y sobre todo qué es lo que estaba pensando. En ese vídeo encontré algo que posiblemente ya hayas escuchado en otros vídeos de desarrollo personal, pero un pensamiento genera una emoción genera una acción y una acción genera un resultado. Hace años escuché esta frase y por un momento pensé, wow, qué guay. Un pensamiento genera una emoción genera una acción y una acción genera un resultado. ¡Wow! Genial, venga. Pero había que ponerlo en práctica. Y lo que no sabía era lo difícil y la cantidad de tiempo y la cantidad de esfuerzo que había que invertir para poder estar consciente y detectar constantemente qué es lo que estaba pasando por mi cabeza. Al encontrar a Dios, encontré luz. Y con esa luz empecé a ver que tenía un montón de pensamientos negativos en mi cabeza, que constantemente antes de empezar a hacer las cosas ya me estaba imaginando la parte más negativa de todo. Te pongo un ejemplo y quiero que me digas si a ti alguna vez te ha pasado. Y es lo típico de que cuando alguien te escribe al WhatsApp, imagínate que es un amigo que hace tiempo tuviste alguna bronca con él o lo que sea y llevabais tiempo sin hablar, te escribe al WhatsApp y cuando ves su nombre en el WhatsApp, lo primero que sientes es miedo. Es una sensación de ¿qué cojones me quiere decir esta persona? O por lo menos había veces que yo la sentía así. Y antes de abrir el WhatsApp, mi cabeza empezaba a generar un diálogo, una narrativa constante de todos y cada uno de los sucesos malos que podía contener ese audio. Yo no sabía lo que había dicho mi amigo, pero en mi cabeza había pasado esto en cuestión de segundos. Y puede ser que muchas veces abras el mensaje y te diga, eres un cabrón, bla, bla, bla. Pero también hay muchas veces que abres el mensaje y solo te está diciendo, hey tío, ¿qué tal estás? Hace tiempo que no hablamos. Cuéntame, ¿qué quiere decir con esto? Que lo que observé y lo que me dio Dios fue la capacidad y la fortaleza para poder observar qué eran esos pensamientos que estaban en mi cabeza constantemente desde que me levantaba hasta que me acostaba. Podía hablar con mi hermano y empezar a crear unas historias, podía encontrarme en un momento dado con mi padre y generar otras historias, podía empezar a crear vídeos y cuando subo el vídeo pues pensar que es que está mal editado, es que esto, es que a la gente no le va a gustar, es que van a pensar esto, es que van a pensar lo otro, es que mucho, absolutamente mucho ruido. Por eso entendí que en el momento en el que se cayó la agencia, en el momento en el que Dios cogió el tablero y lo mandó fuera de mi vida, lo único que me dijo fue, hijo, por ahí no es, si sigues ese camino vas a acabar muy mal y yo no lo puedo permitir. Y lo que me dio fue la oportunidad de empezar otra vez de nuevo, pero desde una perspectiva muy diferente, porque Dios ya había tocado mi corazón. Entonces ya no había manera de hacer lo que estaba haciendo de la misma manera que la estaba haciendo antes. Era prácticamente imposible. Por eso estoy seguro que todos y cada uno de nosotros pasa y pasará en algún momento por un momento de estos, una experiencia similar donde esa iluminación, donde ese llamado lo puedes sentir a través de un vídeo de YouTube, como puede ser este vídeo. Por eso estoy haciendo este vídeo. Lo puedes sentir con una canción, lo puedes sentir o ver en un anuncio de televisión, lo puedes ver en matrículas repetidas en números. Es decir, Dios habla de muchas maneras. El problema no es que Dios no te esté hablando. El problema es que, como al igual que yo, entiendo que estás tan sumergido en todo eso que no eres capaz ni de escuchar ni de sentir
lo que Dios tiene para ti. Y como digo, no soy el típico gurú que te va a hablar aquí de Dios y que tenemos que rezar el Ave María todos los días. No estoy a favor del cristianismo, no estoy a favor de la iglesia, tengo mi idea de lo que es Dios para mí, tengo la visión, tengo la verdad que Él ha puesto en mi corazón y eso es lo único que intento compartir con la gente, porque no se trata de un Dios externo, un Dios al que tienes que ir a una iglesia a rezarle o un Dios que está lejos de ti. Más allá de eso, Dios nos escucha a todos, Dios nos escucha absolutamente a todos, pero es tu deber pararte, sentarte, respirar y permitirte ese sitio sin ruido, sin distracciones, donde Dios pueda estar contigo y Dios pueda hablar contigo, porque Dios mueve corazones, no te va a gritar al oído, va a mover algo aquí que va a hacer que de alguna manera empieces a ver cosas que antes no estabas viendo, que empieces a sentir cosas que antes no estabas sintiendo, pero sobre todo que empieces a recibir cosas que antes eran inimaginables para ti. Por eso digo que durante muchos años ha sido muy duro para mí. Soy el ejemplo viviente de que a través del no pain no gain, del esfuerzo, del sacrificio, de todo eso, eso no es el camino correcto. No es el camino correcto si viene desde el miedo, ¿vale? Tú puedes tener disciplina, puedes trabajar duro y demás, pero no sentir miedo. Sentir amor o sentir tranquilidad o lo que sea, pero no sentir miedo. El miedo es oscuridad y la oscuridad es ausencia de luz y la luz es amor. Por eso Dios es amor. Por eso lo que sientes cuando estás en ese mundo en el que todo parece malo, es todo triste, es todo malo, o sea, son emociones muy tristes y muy malas, muy oscuras, es cuando Dios arroja luz. Por eso muchas veces yo pensaba o veía mucha gente muy feliz por la vida y decía, pero si a mí me va bien, ¿por qué yo no siento esa felicidad? ¿Por qué incluso me molesta que esta persona sonría tanto, esté tan bien y le vaya tan bien en su vida? Y como digo, al final lo entendí absolutamente todo. Me ha costado un poco llegar hasta aquí y poder explicarte muchas cosas. Antes de empezar este vídeo estaba completamente nervioso, no sabía muy bien si iba a salir bien, si iba a salir mal, pero llegados a este punto me siento muy feliz, me siento muy contento, pero sobre todo muy agradecido de poder explicarme, de poder estar aquí comentándote toda esta experiencia tan jodidamente dura, pero al mismo tiempo tan increíble, porque ahora siento una energía completamente diferente, ahora me siento completamente diferente, pienso de manera completamente diferente, me están pasando cosas realmente diferentes y realmente increíbles. Quería como sacar este vídeo, sacar todo lo que llevaba aquí dentro, en mi corazón, en mi interior, y si te ayuda este vídeo, si resuena contigo, si tiene algo de verdad en tu vida, en tu corazón y de alguna manera te has sentido identificado con ello, dale like, suscríbete, déjate un comentario y cuéntame tu historia. Quiero saber si, al igual que yo, has sentido ese miedo, esa ansiedad, esa frustración, todo eso, esa incertidumbre, esa insuficiencia. Quiero saber si lo has sentido al igual que yo y si lo sigues sintiendo a día de hoy. Así que nada, chicos, gracias por estar ahí, gracias por escucharme, y si este vídeo te ha resonado, compártelo con la persona que creas que lo necesita, porque al igual que un vídeo a mí me cambió la vida, este vídeo puede cambiar la vida de una persona sin que tú ni siquiera te estés dando cuenta.